Hola, ¿cómo están? Soy Marcos Politi y en la clase de hoy vamos a ver conversión solar y módulos fotovoltaicos. Toda esta información que sigue se encuentra detallada en el PDF que está subido en el campus virtual. Bueno, una cuestión importante que no habíamos llegado a ver en el video anterior es el esquema eléctrico, el modelo eléctrico de una celda fotovoltaica. Ahí lo que estamos viendo son dos modelos, uno atrás del otro, uno en serie con el otro, ¿sí? Uno arriba, uno abajo. En realidad esto ahora vamos a ver cómo se conectan en lo que es un módulo fotovoltaico. Imagínense que cada uno de ellos representa una celda, es decir, que cada uno de ellos genera una tensión de 0,6 volt, y como había en el caso del silicio. Como habíamos visto, un módulo fotovoltaico se compone por un arreglo de varias de estos modelos en serie, uno con el otro. ¿Por qué es que se pone en serie? Bueno, justamente para aprovechar la bondad de que en serie la corriente en serie es la misma a la que va a circular por todos estos modelos equivalentes eléctricos, y que la tensión a la salida va a ser la suma de cada una de estas tensiones, tal como aparecía en la clase teórica. En el caso particular, eh, si nosotros por ejemplo tuviéramos un módulo fotovoltaico, vamos a hacerlo en negro. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un módulo fotovoltaico que estuviera compuesto por estas dos celdas solamente, acá tendríamos una salida, ¿sí?, de dos veces la tensión máxima que nos puede entregar cada una de esas celdas. En este caso va a ser 1,2 volts aproximadamente. Fíjense que cada una de estas tiene un generador. Este es el símbolo de un generador de corriente. Es decir, que la celda fotovoltaica es en el fondo un generador de corriente. Quiere decir que cuando hay iluminación, ¿sí?, cuando llega iluminación, se genera una corriente en este sentido. Parte de esa corriente va a venir por acá, parte de esa corriente va a venir por acá, y otra corriente va a venir por acá, siendo la corriente que se va a aprovechar para, por ejemplo, una hipotética carga que nosotros teníamos acá conectada, ¿sí? En realidad esta carga no se conecta de manera directa, sino que se conecta a través de acumuladores, etcétera, porque en definitiva, al ser al ser variable esta corriente que circula por acá no puede ser aprovechada por la carga de manera tan eficiente. Es decir que si uno quisiera, en el caso de que tuvieras un sistema aislado, que eso lo vamos a ver en las próximas unidades, si uno quisiera debería colocar algún sistema de banco de batería para poder almacenar esta energía, y además debería tener para la carga de esa batería un circuito que es un regulador de carga, que eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Pero imaginémonos que en principio la corriente circula acá por una carga determinada, es decir que esta corriente va a ser variable dependiendo la iluminación, es decir que a medida que aumenta la irradianza, aumentaría esta corriente de acá, ¿sí? Y en particular lo que yo quiero mostrarles es qué es lo que pasa si hay una celda que está tapada. Vamos a ver qué es lo que pasa si esta celda está tapada. Si esta celda está tapada, es lo mismo que esta corriente en realidad no exista. Con lo cual, si esa corriente no existe, vamos a ver que hay una circulación de corriente que se da en este sentido. Viene por la carga y al llegar acá, sí o sí va a tener que pasar por esta resistencia y luego cerrar por aquí para luego cerrar el circuito circulando por la celda. Es decir que hay una cuestión en particular que queda acá demostrado, que hay un criterio que es el de mismatch de corriente, que es decir que las celdas se tienen que elegir de tal manera que la corriente suministrada por cada una de ellas sea la misma que todas las anteriores. ¿Por qué? Bueno, por supuesto que existen errores, existen más o menos. Esto es para evitar daños en la celda, para evitar pérdidas en la celda, pero en particular, ¿qué es lo que pasa con esta circulación de corriente por acá? Cuando circula una corriente a través de una resistencia, ustedes saben que existe una pérdida, una difusión en realidad de energía por medio del efecto Joule, que en este caso es I cuadrado por la resistencia. Ustedes fíjense que en este caso no hay manera que la corriente circule por este diodo, porque este diodo, que es representativo de la celda, se encuentra en oposición, digamos, a la circulación de corriente. Es decir que para que circule debería ser un más menos acá. Y en definitiva, eso no es así, sino que en realidad la circulación es más menos así. Por lo cual, por este diodo no hay una circulación de corriente tal como se esperaría. ¿Qué genera esto? Es decir, ¿qué genera que esta celda no esté generando? Es decir, que esta celda esté tapada. Imaginémonos un módulo fotovoltaico con suciedad
concentrada en una de sus celdas o en varias, genera un punto de calentamiento, lo cual hace que, tal como vimos en la teoría, exista un decrecimiento de la energía generada. La potencia de un módulo fotovoltaico decrece 0,4% por cada grado Celsius que aumenta la celda. Eso quiere decir que si una celda aumenta 10 grados Celsius en su funcionamiento, es decir, la temperatura de la celda, no la temperatura ambiente, la temperatura de la celda aumenta en 10 grados Celsius, la potencia de salida va a ser menos 4% respecto de la que se encontraría funcionando a una temperatura normal de 25 grados Celsius. Con lo cual, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es poner diodos de bypass. Estos diodos de bypass que se encuentran en la mayoría de los... Vamos a hacerlo con otro color. Estos diodos de bypass que se encuentran cada una determinada cantidad de módulos de celditas fotovoltaicas, generalmente en módulo de 72 aparecen cada 36, son los que generan que esta corriente por acá no circule, ¿sí? Sino que cuando cierre el circuito, vengo por acá, salgo por acá, generando una disminución, ¿sí? Es decir, va a existir un pequeño flujo de corriente que va a haber por acá, ¿sí? Porque todos los dispositivos son reales, es decir, que el diodo en realidad tiene una resistencia determinada. Pero esta corriente que pasa por acá va a ser mínima. Entonces, la protección de la celda es superior a la protección que tenía antes, que en definitiva no estaba protegida en absolutamente ningún punto. ¿Qué genera esto? Bueno, genera que la tensión de salida sí se vea disminuida, sin embargo, la corriente permanezca del tipo constante, pero en este caso sin afectar a el resto de las celdas y por ende sin disminuir el normal funcionamiento del módulo fotovoltaico. Bueno, deseo haber transmitido estos conceptos claramente, pero si así no lo fuera, por favor contáctenme vía email para poder brindar mayor detalle. Muchas gracias, les mando un saludo y nos vemos en los próximos videos.